En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema aplicando la ley de Gauss. El problema dice así: calcule el campo eléctrico de una carga positiva distribuida uniformemente sobre un plano infinito con densidad de carga uniforme sigma. Bueno, entonces para resolver esto, digamos, aquí tenemos la ilustración de un pedazo del plano. Y en este caso la superficie más apropiada para resolver el problema aplicando la ley de Gauss es utilizar un cilindro que atraviese el plano, y de esa manera, en la medida en que él atraviese el plano, aquí tengo el cilindro azul que tiene una tapa de área A. Entonces él va a dejar encerrada una cantidad de carga Q interna dentro del área que encierre. Entonces, bueno, acá tengo un corte ya de perfil, digamos, esta parte negra es esta línea negra es el plano cargado positivamente de manera uniforme, y aquí está el cilindro o la superficie gaussiana con la que yo he encerrado un trozo del plano. Entonces, bueno, aquí voy a mirar las líneas de campo que salen en este caso del plano, porque es una carga positiva, entonces van a ser líneas que están saliendo del plano perpendicularmente a él para ambos lados, ¿sí? Entonces aquí voy a decir, bueno, de este lado sobre esta tapa va a haber un flujo que lo va a llamar phi sub d, y del lado izquierdo va a haber un flujo que lo va a llamar phi sub i. Sobre la parte curva, bueno, asumiendo por ejemplo que este fuera el cilindro, entonces sobre esta parte curva no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque los diferenciales de superficie van a estar digamos en esta dirección en cualquier parte. Entonces, comparados con respecto a los vectores del campo eléctrico, siempre van a ser perpendiculares, es decir, que ahí va a ser coseno, siempre va a ser coseno de 90, el coseno de 90 grados, recordemos que es 0, entonces, digamos, a través de esta parte, de esta superficie, no va a haber flujo, y solamente el flujo se va a dar a través de las tapas del cilindro. Entonces ahora tenemos una tapa izquierda, una tapa derecha, entonces van a haber dos flujos, pero si yo me ubico a distancias simétricas, ese flujo bueno, no necesariamente simétricas, si me ubico a ambos lados voy a tener flujos iguales. Entonces yo puedo decir que el flujo izquierdo es igual al flujo derecho, y por lo tanto el flujo total a través de la superficie gaussiana va a ser igual a 2 veces el flujo derecho. Sí, entonces voy a calcular el flujo derecho. Entonces el flujo derecho, ¿cómo quedaría? Bueno, o el flujo total ya sería igual a 2 veces el flujo derecho. El flujo derecho sería el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie, derecha en este caso, y plantearía la integral. Ahora, como estos dos, cuando descompongo esto en producto punto como el producto de las magnitudes de los vectores E y ds multiplicado por el coseno de 0 en este caso, porque aquí podemos ver de la gráfica que el ds de la tapa, de cada una de las tapas, va a ser paralelo con el campo eléctrico, es decir, van a estar formando siempre un ángulo de 0 grados en cualquier parte de esa superficie. Por lo tanto, voy a tener que ese coseno va a ser siempre 1. Por otra parte, el campo eléctrico, si yo me ubico ahora sí en dos puntos que sean simétricos, ¿sí?, que estén a la misma distancia del plano, entonces voy a tener siempre la misma intensidad del campo. ¿Por qué? Porque el campo va a depender en ese caso de la distancia, entonces voy a poder sacarlo como una intensidad constante o como una magnitud constante de la integral, y solamente me quedaría la integral de superficie cerrada sobre S, donde S es justamente la superficie de la tapa. ¿Sí? Bueno, entonces cuando calculo esto, pues simplemente me daría esta integral de superficie, me daría el área de esta tapita, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya el resultado sería 2 veces la intensidad del campo eléctrico por el área de la tapa del cilindro, y
esto debe ser igual, de acuerdo con la ley de Gauss, a la carga encerrada. En este caso la carga encerrada la llamé Q mayúscula, o sea la carga que está encerrada aquí en esta tapita, en este pedacito aquí, en este pedacito, o aquí pues en esta parte que está encerrada, sería igual a Q interna, que la llamé Q, dividido entre epsilon 0. Ese es el resultado que vamos a obtener siempre. Pero esa carga en términos de la densidad de la densidad superficial de carga va a ser sigma multiplicada por el área de la tapa del cilindro, igual a epsilon 0. Entonces, si comparo esta con esta, yo de aquí puedo cancelar el área y puedo despejar la intensidad del campo eléctrico. Es decir, que la intensidad del campo eléctrico me va a dar igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0, recordando que sigma es la densidad superficial de carga, que para nuestro problema es constante.